Para ir terminando entonces, estábamos explicando lo que sucede y las distorsiones que sufren las superficies de los territorios en la proyección de Mercator. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de esto? Lo que explicábamos antes como cuando les explicaba esto del papel envolviendo de forma cilíndrica la esfera. ¿Sí? El motivo técnico es que la proyección de Mercator es una proyección cilíndrica y por lo tanto las zonas que están más cercanas al ecuador son las que mejor van a conservar sus proporciones reales, ¿sí? Si vos haces esto con una cartulina, un cilindro y rodeas el globo terráqueo, lo vas a ver, ¿sí? Si ustedes lo hacen, lo van a ver que las partes de la cartulina que tocan al ecuador van a quedar mejor plasmadas, ¿sí? Mejor representadas cuando son proyectadas en la superficie plana que las partes más alejadas del Ecuador. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con la relación entre Groenlandia, África y Sudamérica, ¿sí? Que es uno de los ejemplos que dimos. Pero también tenemos que pensar en las críticas que se le hacen a Mercator, que esta proyección nació les decía, entre 1529 y 1549, ¿sí? Entre esos años, donde estaba en pleno auge los viajes comerciales entre Europa y América, ¿sí? Precisamente este mapa lo que permitió justamente fue crear fácilmente rumbos de navegación y fundamentalmente empezó a usarse, ¿sí? Si bien en Mercator también elaboró y lo usaba para otros mapas, pero empezó a usarse para eso y en ese momento histórico determinado, ¿sí? No porque sí se difundió y se aceptó este mapa de la manera en que se lo hizo, ¿sí? Pero por los motivos que sea, además, esa proyección se convirtió en la más popular, ¿sí? Hasta hoy, hasta nuestros días, y lo sigue siendo. La gran mayoría de los mapas que nosotros vemos están hechos con la proyección de Mercator. Como les decía, si abrimos Google Maps o otro, no sé, u otro servicio de mapas online, nos vamos a encontrar con una variante de la proyección de Mercator, ¿sí? Algunos dicen que esta proyección se sigue utilizando justamente por su alta calidad técnica, ¿sí? Por motivos técnicos, ya que en cualquier punto del planeta las direcciones norte-sur son siempre verticales y las este-oeste horizontales, entonces esto, la proyección de Mercator lo permite, ¿sí? Hace que no se distorsionen, por ejemplo, incluso hasta las formas de los edificios cuando se los proyecta, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay otro punto de debate en torno a esta proyección, ¿sí? Que es lo que se llamó la visión, esto es lo que más nos interesa, la visión eurocentrista del mundo, con Europa en el centro del mapa, ¿sí? Incluso el mapa de Mercator que nosotros conocemos se ve recortado, ¿sí? Usamos una adaptación del mapa donde la zona del Polo Norte no se ve, ¿sí? Y donde la Antártida solo se ve un pedacito. Por lo tanto, en general los planiferios están cortados, no es toda la proyección completa que hace Mercator, y donde Europa en ese recorte, y no sabemos si intencionalmente o no, está en el centro, ¿sí? Entonces esto es un punto que ha llevado a discusiones y que nos permite pensar también y hacernos preguntas, ¿sí? Se supone que es por eso que Europa aparece justo en el centro, ¿sí? Cuando en realidad nosotros sabemos que está mucho más cercana al Polo Norte de lo que aparece. Eh, a ver, como les decía, al mismo tiempo que se recorta, ¿sí? Por eso Europa queda en el centro, también se comprimen los océanos en la versión del planiferio que nosotros utilizamos, ¿sí? Como respuesta entonces a esta versión, esto lo van a ver en el libro, lo van a tener también, a esta versión supuestamente eurocentrista, ¿no? Con Europa como modelo de la civilización, ¿sí? Dejándonos a todo el resto del mundo como zonas periféricas, ¿sí? Alrededor de Europa. Esto no es solo la representación gráfica de lo que vemos en el mapa, es también la representación de las ideas, de la cultura, como que todo el resto del mundo fuéramos culturas, sociedades periféricas que tenemos que mirar como centro a Europa, ¿sí? Esta es una idea que ahora quizás a nosotros no nos parece tan cercana a nuestra época, pero hasta no hace mucho esto casi no se cuestionaba, ¿sí? En esta respuesta a esta visión del mundo con Europa en el centro, ¿sí? Se opone, por ejemplo, fíjense que no hace mucho, en 1970, el mapa, ¿sí? de Peters. A ver, Peters no era un geógrafo, Peters era historiador, ¿sí? Y era aficionado a la cartografía. Y lo que hace al presentar la proyección, ¿sí? Que hoy se llama proyección de Gall-Peters, ahora lo vamos a ver, lo que dejó en claro era que
él quería terminar con esta visión de Europa en el centro y todo el resto del mundo mirando a Europa y como periferia, ¿sí? Él veía así el mapa de Mercator, como que era una visión de la supremacía de Europa frente a las colonias, ¿sí? Como que todos seguíamos mirando a Europa como por encima de nosotros, ¿sí? Que el mapa nos quería decir eso. Desde el punto de vista de la cartografía, ¿sí? La proyección de Peters en el mapa que ustedes lo tienen adjuntado en la clase o lo pueden buscar, fue bastante discutida. Primero porque él no fue el primero en inventarla, ¿sí? En 1855, una persona, un escocés, ¿sí? Que se llamaba James Gall, ¿sí? Ya había presentado esta proyección idéntica a la de Peters. Por eso hoy a esta proyección le llamamos proyección de Gall-Peters, ¿sí? No solo de Peters. Entonces, además de eso, desde el punto de vista técnico, muchos análisis de algunos expertos en la cartografía vieron bastantes defectos en la proyección de Peters, ¿sí? Y la supuesta, él afirmaba que la escala, que la distancia estaban exactamente representadas, cosa que no era así. Matemáticamente, los expertos dijeron que tenía bastantes, incluso lo llamaban hasta errores groseros, ¿sí? La proyección de Peter. Pero, lo que nos deja, ¿no? Esta controversia y esta disputa, que es lo que a mí me interesa, es la visión que viene con el discurso de Peters. Lo que él hace es invitarnos a reflexionar, a pensar y a dudar, ¿sí? Su proyección en realidad no tiene ninguna utilidad técnica, como sí tenía la de Mercator, ¿sí? No se pueden con la proyección de Peters calcular distancias, ni tampoco sirve para navegar, pero sí nos invita a pensar. Entonces también tenemos que conocerla, más cuando nuestro uso de los mapas es educativo. Nosotros estamos en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿cómo no vamos a conocer también esta otra visión y esta otra proyección que nos invita a pensar? Como les decía, Peters era historiador. Se había especializado en cómo se utilizaban de forma propagandística, los mapas en las guerras, ¿sí? Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces seguramente esto marcó la idea para presentar su mapa como lo hizo y tuvo un gran impacto este debate en la geografía, en las ciencias sociales, en la cartografía, ¿sí? Para un montón de organizaciones, ¿sí? Para un montón de lugares en Sudamérica, en África, en Asia, ¿sí? En otros puntos fuera de Europa, ¿sí? Nos otorgó otra visión también y otro punto de debate, donde nosotros también podemos discutir de qué forma representar el espacio y la superficie terrestre sin necesidad del modelo tradicional o el modelo que se utiliza, que es el de Mercator, con Europa en el centro, ¿sí? Es también como la idea de representar las ideas de justicia, ¿sí? De un mundo más justo, más igualitario, también poder representarlas en algún tipo de proyección en un mapa, ¿sí? Que en el centro no estén solamente los países europeos o los países más ricos, sino que también, ¿no? Se represente en la cartografía, se pueda representar con usos educativos y con usos de análisis y de estudio la idea de justicia social y de distribución más igualitaria, ¿sí? De la riqueza, también en los mapas. Esto es algo de lo que plantea la perspectiva, ¿sí? La idea de Peters cuando él hace conocido su mapa con su propia proyección. Así todo, ¿sí? A pesar del punto de vista del mapa de Peters o de Gall Peters, ¿sí? Considerándolo como algo positivo para permitirnos pensar, tenemos que decir que las proyecciones cartográficas, sea cuales fueren, no son una representación real del mundo, ¿sí? No pueden serlo por las razones matemáticas imposibles que nosotros ya explicamos de trasladar las tres dimensiones de nuestra Tierra, geoide, ¿sí? Con su forma achatada en los polos a un plano sin sufrir deformaciones, ¿sí? Las proyecciones cartográficas son instrumentos que nos ayudan a crear mapas, con los que resolvemos problemas, navegamos, nos orientamos, medimos distancias, etc. Pero incluso también nos permiten crear mapas con los que presentar ideas, contar historias, mostrar datos o cualquier otro uso que se nos ocurra.
La idea de todo esto que yo les contaba es poder ampliar nuestra visión de los mapas, ver los aspectos técnicos, aprender a leer su lenguaje, aprender a transmitir información y a recibir información, pero también saber que hay distintos tipos de mapas, que los mapas sirven para distintas cosas y también sirven para transmitir ideas, ¿sí? Contar historias, como les decía, y muchísimas otras cosas más, además de ver el relieve, los ríos, ¿sí? O las divisiones políticas y administrativas a las que estamos acostumbrados. Entonces, si el mapa de Mercator tenía o no una intención de demostrar, ¿no? De poner a Europa en el centro, es algo que nosotros no sabemos, ¿sí? Ahora, no podemos decir tampoco que la proyección es mejor ni peor, ni la de Peters ni la de Mercator, sino que son diferentes, ¿sí? Igual que ellas son respecto a todas las demás proyecciones, ¿sí? Ninguna es más verdad que la otra ni mentira, sino que podemos decir que ninguna representa la realidad tal como es, ¿sí? Porque la geografía terrestre es, además, como les digo, una mirada y que tenemos que saber ubicar a cada una con el fin y la utilidad que más nos sirva y con lo que querramos transmitir. Espero que todos estos videos no les hayan resultado tan largos, vayan viéndolos si quieren de a poco, tomando apuntes, ¿sí? Van a tener un poquito más de días para realizar este trabajo. Igual saben que me pueden consultar, que eso, todos los problemas que surjan de tiempo, de problemas técnicos, problemas con el contenido, lo resolvemos. Estamos en una situación que ninguno de nosotros esperó. Y bueno, yo trato por lo menos de seguir trabajando algunos temas con ustedes. Y de estar en contacto y de recibir sus trabajos, ¿sí? Yo sé que hacen todo lo posible porque lo veo en los mensajes que me mandan, en sus trabajos, en las preguntas que me hacen y yo también estoy haciendo lo posible. Yo sé que estos videos son muchos y son largos, pero bueno, la verdad es que imagínense todas las clases que estaríamos teniendo y todo lo que estaríamos hablando y practicando y trabajando y lamentablemente no lo podemos hacer. Me quedaron un montón de cosas, a pesar de que ustedes no lo crean y que piensen, uy, esta profe nos mandó 5 videos, a mí me quedaron un montón de cosas por contarles y por trabajar con ustedes y no es muy emocionante hacerlo a través de estos medios, pero bueno, me gustaría estar con ustedes en el aula y pueden contar conmigo para lo que necesiten y bueno, nada, eso, los extraño un montón y bueno, espero que estén bien y que sus familias estén bien. Les mando un beso grande a todas y a todos.